Buenas, gente. Nos hallamos hoy en tierras ayeranas, concejo de Aller, Asturias, norte de España. Y vamos a hacer una ruta muy bonita por aquí, sin nada de dificultad técnica, eso sí, muy dura, de unos 23 kilómetros. Y vamos a intentar subir el techo del concejo, que se trata del Diamante Blanco Pico Estorbín de Valverde, de 2135 metros de altitud respecto al nivel del mar. Vamos a visitar impresionantes cascadas, como pueden ser la cascada Trenzada o la del río Negru. Es que nos hallamos en el valle del río Negru, Valle de las Mestas, un olvidado valle aquí en tierras ayeranas precioso. Desde arriba accederemos a estos picos a través del Corral de la Liebre, que se conoce. Podemos desde ahí hacer varios 2000, como puede ser la Revocada, entre otros que hay por ahí. Tendremos fabulosas vistas de los picos leoneses, y ahí en la frontera entre Asturias y León, picos como el Tres Concejos y demás. Así que nada, con esta vista del arroyo de las Morteras, vamos a seguir un poco más hasta el siguiente plano secuencia. Comenzamos, inicio de cascadas, pequeño salto de agua, no pensar que es esto, pero quería enseñaros una panorámica del Valle de las Mestas. Mirad qué maravilla tenemos por aquí. Al fondo aquella cabaña, no sé si se puede apreciar que la techumbre está construida con piedra pizarra. No es muy habitual por aquí en esta zona del centro de Asturias. La pizarra suele ser más habitual en la zona occidental de Asturias, pero aquí parece que hay bastante. Mirad esta roca pizarrosa que tenemos ahí, muy apta para cubrir tejados, también para hacer cuchillos como hacían en la prehistoria, ya que sus lascas quedan súper afiladas. Y vamos cortando, mirad aquí, esto corta como una cuchilla. Nada, vamos a cruzar el arroyo a ver que podemos ver una mejor panorámica en plano secuencia temblorín por aquí entre estas rocas. Un entorno maravilloso aquí en tierras ayeranas. Hay una panorámica del valle y nada, estamos aquí en el regazo del Pico Estorbín, que nos quedaría hacia ahí arriba, hacia ahí tenemos que ir. Y nada, en busca de más cascadas, la del río Negru, la más espectacular de todas. Ya justo al frente de la cascada Trenzada, imaginaros eso, lo que os comento en invierno, cómo bajan los pequeños arroyuelos ahí filtrándose por la roca y forman como una enorme coleta, De ahí su nombre de cascada Trenzada. Una maravilla de entorno. Ahí vamos dejando atrás el Valle de las Mestas. Mirad la cabaña que habíamos visto en el anterior plano secuencia. Y nada, ahora vamos a subir hacia la cascada más espectacular, aunque no sé qué veremos porque poquita agua. Un poquito más arriba, vista atrás del valle, espectacular, Cordal de la Liebre. Y si cabía alguna duda respecto a la pizarra, ahí la tenéis.
Río Negro, Cascada al Negriu. Mirad qué maravilla, aunque veamos poca agua, ya estamos pensando venir a finales de invierno, principios de primavera, con los deshielos debe bajar espectacular este salto de agua. No sé qué veréis porque nos coincide el sol justo arriba. Pero una maravilla de entorno, Aquí con jacuzzi natural. Para refrescarse si tenemos calor. Que hoy hace bastante, la verdad. Ahí tenemos la cabeza del pico revocada, de 2000, no me acuerdo el pico, y poco metros de altitud. Si nos da tiempo y nos apetece, nos lo haremos. Pero el objetivo principal de hoy, mirar ahí nuestro diamante blanco, como os comentaba en el arranque, Estorbín de Valverde. 2135 metros de altitud. Todo el cordal de la liebre, con vaquilla incluida. Y aquí tenemos todo lo que sería el cordal de la liebre. Atrás nos queda ya el inmenso valle, el desconocido valle, visitarlo porque merece la pena esta maravilla de entorno. Siempre sorprendente, tierras ayeranas. Un poquito más cerca de la meta y vemos el diamante blanco Estorbín de Valverde. Mirad. Llevamos viendo mucha gente en cumbre, que vienen desde la zona de León, la zona de Tonín, que se sube mucho mejor. Y mirar aquí el otro pico, un 2070 creo. Robequera, no revocada, o algo así dije. Revocada está nuestra cabaña de barro. Robequera de Rebeco en castellano. Seguramente habrá mucho Rebeco por ahí. Mirar uno aquí, meca, de 2 patas. Cumbre, pico Estorbín, Ruta dura, aunque no técnica, pero tiene un desnivel acojonante. Mirad ahí la cruz de la Victoria, por fin, Victoria. En lo alto, como os comentaba, 2135 metros de altitud. Mirad la zona leonesa, zona sur, desde ahí, desde el pueblo de Tonín, se sube también más fácil que desde el lado asturiano, Mirad, todo el cordal que comienza aquí de montaña palentina, lontananza, nubes bajas, no sé si veis el cabezón de el Espigüete, una pasada. Aquí ya entroncamos con el puerto Vegarada, que veis ahí al frente, subimos Pico Faro, Pico Huevos, si recordáis, ahí en medio tenemos la Peña Redonda de la zona de las Hoces del Pino y por ahí. Lontananza, al fondo, Pico Agujas Toneo, esa zona de San Isidro. Veis ahí en medio el mazacote del Pico Torres. Al fondo en lontananza se hallarían los picos de Europa, pero hoy por nubes bajas no vemos nada. Ahí tenemos el perímetro de Redes, vemos el Retriñón. Desde aquí no parece tan fiero, mirar. Eran 1860 y algo metros, creo recordar, 80 y algo. Más del perímetro de Redes, y estos cercanos, aquí tenemos el cordal de la liebre, con este primero que tenemos el Rañaoriu, siguiente Cuaña, Pico Cotón, después hay una zona que llaman cima intermedia y el del fondo el Pico La Liebre, el homónimo de esta cordillera. Al norte tenemos todos los pueblos y el centro de Asturias. Tendríamos al fondo en lontananza el mar Cantábrico, que no vemos. Una pasada del lugar, mirar todo el valle que fuimos recorriendo, una subida de las que sudamos. Pensábamos subir ahí las Robequeras, pero a un compañero le dio la pájara y nos subió al Estorbín, así que vamos a ir hacia el resto de la liebre que vimos ahora, ir cordeando esos picos que mencionamos. Ahí lo tenemos, las Robequeras, y al fondo en lontananza el macizo de la Ubiña, como siempre. Mirad qué zorro, con la nube baja y una corriente que viene de la meseta y otra del norte que se juntan, y muy raro no tener
nubes o niebla en el macizo de la Ubiña, pero veis perfectamente en el centro la Ubiñona mayor y un poco a la izquierda Ubiña pequeña. Tampoco comentar mucho porque siempre os aburro con la Ubiña, uno de mis lugares favoritos. Y nada, más del inicio, zona sur, picos leoneses. Vamos a ver un poco lo agreste del terreno, que hacia esta zona ladera este está impresionante. Hay aquí un considerable aéreo, una pasada. Mirad qué piedra más negra, pizarrosa, como os comentaba por ahí. De ahí los tejados de las cabañas que vimos anteriormente. Vamos a asomarnos en plano secuencia Temblorín para que veáis un poco la caída. Y ahí tenemos una maravilla de entorno impresionante. A la zona de Vegarada, Ruayer y demás, que también visitamos y subimos en el canal. Una maravilla. Aquí las míticas alambradas que dividen Asturias de León. Estás atrás desde el pico Cuaña de 1800, no me acuerdo el pico, Robequera, y aquí este circular que tenemos ahí de cabeza circular, se trata del famoso Tres Concejos. Como veis hay tres concejos en cualquier parte. Ahí al frente tenemos la Sierra del Aramos con la nube baja, por las corrientes esas que se forman entre el mar y la meseta, como os comento. Atrás la Ubiña, lo mismo, prácticamente tapado. Aquí se nos abre lo que es el Valle de las Mestas. Por aquí cercano nace el río Mestas, que a su vez se une en Puentebello, muy cerquita donde dejemos el vehículo para iniciar la ruta, se une con el río Negro, del que vimos las cascadas en la subida aquí al objetivo grande de hoy. Más del Cordal de la Liebre, hacia ahí vamos cordeando y a ver qué nos encontramos. Vamos a ver un poquito el valle del río Negro. Ahí tenemos en sentido contrario el Negro que subimos, por ahí estaban las cataratas. No sé si veréis ahí al fondo la pista por la que vinimos en parte, y ahora tenemos que agarrar esa en la bajada y vamos a ir cordeando, como os comento, estos picos del Cordal de la Liebre. Este que tenemos aquí en el centro, una estampa espectacular, no recuerdo el nombre, así que perdonad. Y nada, un entorno maravilloso. Vamos a ir siguiendo un poco más. Tenemos el diamante blanco, no sé por qué, el porqué del nombre. Quizá porque por el lado de allá sea más bien piedra, pero no sé, también pensamos en otra posibilidad. Aquí, en el nacimiento del río Negro, hasta hace 15 años había ahí una estrella de nieve perpetua todo el año. Así que ahora, desde 15 años en adelante, pues desaparece. Ahí tenéis una evidencia de que hay cambio climático, aunque algunos garrulos lo lleven ya también al tema político. Madre mía, qué asco dan. Pero sus helicópteros no contaminan. Pero bueno, que me voy por las ramas desde la zona Pico Cotón. Quería comentaros eso y mirar cómo se va tornando el monte. Lo que era un día despejado, ya tenemos la nube baja casi encima, No vemos ni el Aramo ni la Ubiña. Tres concejos con la nube baja, Robequeras nube baja y Estorbín está poniéndose. Así que nada, comer y echar pies en polvorosa. Mirar de dónde venimos, venimos cordeando por ahí. Está este último pico, uno de los finales del Cordal de la Liebre. Ahí tenéis su homónimo, Pico la Liebre. Aquí tenemos el valle del río Negro,
zona oeste, y al este el siguiente valle de las Mestas, del que hablábamos. Mirad ahí al frente la zona del Peñamea, Peñas Negras, la Forcá, que también subimos en el canal, Pico Cuchu, Redriñón, perímetro que se cierra del Parque Natural de Redes, Pico Torres y más de lo mismo. No repetirnos, así que nada, gente. Con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78. Si os ha gustado, al para arriba, si no, al para abajo. Compartir en Facebook. Pero mirar el vídeo en Facebook, dejaros de dar de me gusta y no ver el vídeo, que lo sé. Y hasta próximos vídeos.